Gracias, Adri. Estaba en los últimos aprontes para el tema que se viene. Estamos con una coaching coach ontológica. Me corrige acá la profesional Julieta Casnati, a quien saludamos y agradecemos por estar acá en el programa. Julieta, bienvenida. Gracias. Hay un hilo muy delgado igual, ¿no? Entre coach ontológica y psicología. El manejo de la psicología. Y no, son cosas diferentes. Son cosas diferentes, sí. Bien, sí, como coach ontológica, te queremos preguntar entonces, Julieta. Hay puntos en común porque está la persona. Hay puntos en común, exactamente. Hay métodos, por ejemplo, la pregunta, que es lo básico de un coach, que también es común, pero hay varias diferencias. Bien, hoy el tema son los cambios, o es los cambios. Sí. ¿Los cambios son necesarios en la vida de toda persona? Cambio, no sé, de casa, de domicilio, de trabajo. Los cambios son absolutamente necesarios porque son los que nos permiten crecer, nos permiten desarrollarnos. Y al empezar a hablar de cambios no puedo dejar de mencionarte con qué está asociado el cambio y por qué a la gente le cuesta tanto cambiar. Es cierto. ¿Por qué siempre se habla del miedo al cambio o el temor al cambio? Y es porque lo entendemos al cambio, digamos, cuando se genera o cuando se está por generar un cambio, inmediatamente a la persona se le genera un temor. ¿Y por qué? Un miedo, podríamos hablar, lo que es una emoción básica, el miedo. Sí. ¿Y por qué decimos que se genera un miedo? Porque la persona considera que los recursos que tiene no son suficientes para enfrentar ese cambio que se está, digamos, que es lo que ha pensado, lo que quiere hacer. O para enfrentar las consecuencias del cambio, porque por ahí la persona se envalentona y dice, vamos con el cambio. Y después se da cuenta que es mucho mayor el desafío que lo que tenía en su presupuesto de ideas, ¿no? Tal cual. De todas maneras, también es importante recalcar que cuando hablamos de recursos, siempre es la percepción que tiene esa persona de los recursos que tiene. Entonces juzga que esos recursos no son suficientes y al no ser suficientes se produce como un desbalance entre los recursos y lo que quiere conseguir. Entonces lo ve como una amenaza. Y ahí es donde se genera el miedo. ¿Y el miedo qué hace? Paraliza. Y como te paraliza, no arrancás, no salís, no avanzás y no salís de eso. Entonces, ¿qué hacer? Preguntarás vos. ¿Qué hacer eso? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y bueno, hay que evaluar esos recursos. Hay veces que evidentemente los recursos no son suficientes. Suponete, querés hacer, no sé, vas a ir a dar una conferencia a algún lado y nunca en tu vida diste una conferencia, por decir un ejemplo. Sí. Y bueno, es lógico que tengas miedo porque tus recursos todavía no son suficientes para eso que vos te estás proponiendo. Entonces, ¿qué hacer? Desarrollás, te entrenás, te preparás. Y cuando esos recursos van creciendo, como que se equilibra y entonces en ese momento es cuando desaparece el miedo. Cuando vos te sentís fuerte. Bien. Con recursos para enfrentar esto que se presenta. Hemos escuchado, hemos dicho, hemos charlado 1000 veces con amigos, con parientes. Ay, los cambios, qué estrés que me acarrean. No digo, desde ni hablar del cambio de domicilio, de casa, que implica la mudanza, que implica nuevos arreglos, que implica encontrarse con otro ambiente, acostumbrarse, adaptarse a otro ambiente. Bueno, se ha dicho siempre que los cambios son estresantes. Pero venimos escuchando también que hoy en día se puede prevenir el estrés con un cambio. ¿Es así? Mirá, el estrés, ¿por qué se genera? Es bastante similar a esto que te hablaba del desequilibrio entre tus recursos. El estrés siempre es por algo que está por suceder. Es decir, vos juzgás que lo que está por pasar no lo vas a poder hacer. No vas a ser capaz de hacerlo. Entonces, como no vas a ser capaz de hacerlo, eso te genera estrés, te genera ansiedad. Entonces, bueno, ¿qué tenés que hacer para...? A veces el estrés... suponete en ámbitos laborales, que es donde normalmente sucede, no es el único, pero supongamos en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, ¿por qué la gente se estresa? Hay veces que no es capaz de decir que no. Y como no es capaz de decir que no, recibe y recibe y recibe y recibe cosas, claro, llega un punto que su cuerpo y su físico no le dan. Entonces está tan sobresaturado de tareas que no cumple con los objetivos que le exigen y entonces ahí se genera el estrés. Entonces, fíjate, si vos tenés claro, y acá me interesaría meterme porque es interesante, tenés claro cuáles son tus recursos personales, vas a saber a qué te podés enfrentar. Y eso es lo que te va generando autoconfianza en vos mismo. Esto es lo que yo trabajo siempre en los talleres de autoliderazgo. Si vos te conocés
es donde vas a encontrar cuáles son tus fortalezas para enfrentar cambios o cosas y cuáles son tus debilidades. Si vos no te conoces, nunca vas a saber cuáles son esas cosas mínimas que se producen o que tenés vos que superar para poder lograr los objetivos que te propones. Bien, llegan mensajes ya. Sí. Romy Albino es, sí, ¿no? Romy Albino dice que se mudó, cambió a su hijo de escuela. Sí, dos cambios importantes. Dos cambios importantes. Ahora el nene llora, parece que le cuesta adaptarse. Sí. Pregunta si puede ser estrés por tanto cambio, Y imagínate, de vuelta un poco la... Y es lógico. La geografía. Es lógico. Imagínate que qué es lo que le da seguridad a un bebé, lo que lo rodea. Entonces es como eso se da tanto en los niños pequeños como en los ancianos. Fíjate que está probado que cuando a un anciano, ¿qué le da seguridad? Lo que lo rodea, lo que conoce sobre todo. Cuando vos lo cambias de contexto, es todo desconocido y es todo tener que aprender cosas nuevas. Entonces tanto lo que hay que aprender que se vuelve a producir ese desbarajuste, ese desequilibrio, digamos, y se genera el estrés. Ahora, todo cambio en el fondo está generado como inconscientemente, aunque sintamos que no fue nuestra decisión, digo, porque a veces a uno le cambian el esquema de vida, un día te dicen no va más lo tuyo, te vamos a cambiar de área en el trabajo, o te vamos a destinar a otro lugar, en otra provincia. Provocan a veces en uno cambios importantes. Y sí, y sí. ¿Uno genera también esa conducta para luego generar ese cambio o no? Mira, sí y no. Hay veces que sí y hay veces que no. Te diría que la mayoría de las veces sí. Ajá. Cuando uno quiere algo, hace cosas para que eso suceda, aunque sea inconscientemente. Y quieras o no, ese pensamiento que vos proyectás hacia el futuro se termina dando. Es como que se van creando todas las situaciones y todo el contexto para que eso que vos pensaste se dé. Es decir, que se da eso. Sí, sí, sí. Yo vengo de estar hablando con un amigo casualmente el día de hoy, que ha dejado uno de sus trabajos, tiene varios, es independiente, pero ha dejado como una parcela de trabajo, ya considerando que terminó una etapa. Y me dice, siempre que pasó esto, que yo marqué el final de una etapa, se abren nuevas posibilidades. Es por aquello de, se cierra una puerta y se me abren 5, 10, lo que sea. Entonces, digo, la pregunta sería, ¿todos los cambios son para bien o puede ser que algunos sean traumáticos porque no estaba seguro de mis recursos? Es que eso es lo que pasa. Cuando vos te largás a un cambio, a ver, esto es importante. Cuando vos estás en una determinada situación de tu vida, todos estamos siempre, está en lo que se llama la zona de confort. Sí. ¿Qué es la zona de confort? Es aquella zona en la que vos te sentís seguro, aunque todas las cosas que te estén pasando te generen sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Estás seguro, es todo conocido. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés ampliar esa zona de confort a través de incorporación de nuevos aprendizajes, de nuevos recursos, y mucha gente no quiere correrse y quiere seguir en esa situación. Los otros días, mira, te cuento una anécdota. Sí. Estaba conversando con unas amigas que están haciendo los talleres de autoliderazgo que yo doy y querían convencer a otra que fuera. Y entonces le decían, entonces yo me puse a conversar con ella. Y entonces, ¿sabes qué me dijo? Me dice, ¿sabes qué pasa? Yo le decía, si vos ves lo que te pasa, vas a poder intervenir. Entonces, ¿sabes lo que me dijo? Es que yo no quiero ver. Entonces, cuando vos no querés ver, es porque no querés salirte de eso. Pero por miedo, ¿ves que vuelve a aparecer el miedo? ¿Por qué? Porque vos considerás que no tenés los recursos suficientes. Ahora, cuando te lanzás a eso, yo te puedo decir personalmente que es maravilloso. Bueno, ¿y qué pasa si me lanzo y las cosas no salen como yo las tenía más o menos planificadas en ese panorama de cambio? ¿Cómo hago para no arrepentirme, no sentir arrepentimiento? Antes de lanzarte te quería decir otra cosa. Cuando te lanzás no hay que ser suicida. Claro. Es decir, a la hora de decidir un cambio, tenés que mínimamente fijarte cuáles son todas las cosas que vos necesitas para salir medianamente exitoso en ese cambio. Es decir, no te podés suicidar, largarte así a la pila, no, yo me voy de acá y no tenés nada que te sostenga. Medianamente exitoso, medianamente ileso. Claro, exactamente, medianamente ileso, tal cual. ¿Y qué pasa si no resulta bien a pesar de los recaudos que tomé? Si no resulta bien, ahí está la postura que vos tenés ante la vida. Vos podés estar como protagonizando tu vida, en la cual te responsabilizás de todas las decisiones que tomás, o como una víctima,
Entonces decís, ah, claro, esto me pasó porque aquel me hizo que yo hiciera tal cosa. Bien. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿no te salió? Bueno, no importa, es un resultado nada más. Las personas exitosas, una de las características que tienen es que todo lo que les va pasando en la vida lo miden como una experiencia de aprendizaje, sea mala o sea buena. Ajá. Y te digo más, las malas son las que más enseñan. Las experiencias malas son las que más enseñan. Sí. Me lo han dicho muchas veces. Julieta Canati, coach ontológica. Muchas gracias, por estar con nosotros, por aguantarnos este rato. Ya saben, hay que conocerse realmente para enfrentar los cambios con hidalguía y que no traigan estrés, sino todo lo contrario. Y con autoconfianza. Y con autoconfianza. Alba, querida Alba de las Heras, ¿querés llamar de nuevo? Llamaste y se cortó la llamada. Queremos que nos cuentes vos misma sobre eso del correo epistolar que hacíamos referencia recién cuando estábamos con Vita, ¿no? Alba, de las Heras, llama de vuelta que estamos esperando tu comunicación. Ya venimos, vamos a una pausita.